llegamos a los onassis. Muy interesante la historia de los onassis. Ya vimos cómo la camarilla, a través de la East India Company, arrebató el control del comercio de opio a los mongoles en los siglos XVIII y XIX. Eso lo vimos en los videos referentes a las guerras del opio. Las personas conectadas a esta East Indian Company fueron los creadores de la Sociedad Fabiana. Y los Illuminati, que tenían su cuartel general en Londres, ya en el siglo XIX, permitieron a John Jacob Astor, alrededor de 1815, contrabandear opio. Acá ya vamos viendo cómo todo se va entrelazando. Bueno, además de transportar mercurio a Gibraltar y hierro y acero desde el norte de Europa, sus barcos se abastecían de opio en Esmirna, Turquía. Luego el opio se vendía en China. Bueno, daba toda la vuelta. Eso también lo vimos. ¿Y en dónde entran los onassis? Bueno, es que la familia Onassis fue una de las primeras 3 familias de comerciantes en Esmirna. Sócrates Onassis manejó en total secreto las operaciones bancarias, que en realidad se trataba de lavado de dinero, hasta 1922, con el dinero proveniente de una rica familia turca. Se dedicaba a lavar el dinero de esta familia. Entonces, hay una relación también entre el padre de Sócrates, es decir, el abuelo de Aristóteles, con el tráfico de opio, que involucró a la familia Astor desde 1815 en Esmirna. Y la relación es obvia, es decir, los onassis eran uno de las 3 familias que eran familias de comerciantes en Esmirna y se dedicaban a eso, al opio. Los Astor también, y eran el punto de conexión. Sócrates entonces, ya la siguiente generación, se dedicaba al lavado de dinero y además tenía poderosos amigos británicos, italianos y turcos, obviamente, ya desde que era muy joven. En 1922 fue arrestado y estos amigos lo salvaron de la sentencia de muerte. Entre 1925 y 1926, su hijo Aristóteles comenzó a importar en secreto opio, como era tradición en la familia, y lo llevaba de Turquía a Argentina, bajo la tapadera de las importaciones de tabaco, que es de lo que siempre se habló, que él, trabajaba con el tabaco. Bueno, cabe recordar, y como contexto histórico, que en esa zona estaba el Imperio Otomano hasta el año 22. En el año 22 empieza la República de Turquía. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano es desmembrado. Gran Bretaña ocupa parte del territorio. De ahí después tenemos todo su poderío en lo que ahora es Palestina y por qué entregan lo que ahora es el Estado de Israel. Toda esa zona se la queda Gran Bretaña, una parte, otra parte se la queda Francia, una parte más pequeña, pero entra también Italia, Grecia también. Es decir, lo parten en 1000 pedazos y se van formando diferentes países. A partir del año 22, entonces es que nace Turquía, tal y como la conocemos hoy, a la que el Imperio Otomano obviamente tenía muchos otros territorios, incluida parte del norte de África. Y esto es importante porque ahí operan muchas logias masónicas muy antiguas, tanto en Turquía como en todos los territorios que habían sido otomanos. Y por eso es también que están este tipo de relaciones. Bueno, en Turquía también estaba el tema de que cuando los sefaradíes se fueron de España, fueron a parar al Imperio Otomano, en el territorio que actualmente pertenece a Grecia, en lo que hoy es Salónica, antiguamente era Tesalónica,
el sultán permitió que ellos se asentaran ahí, quedó como una especie de gueto o de judería gigante en esa parte, porque al sultán le convenía porque los utilizaba como prestamistas. Le habían prestado mucho a varios sultanes, ellos eran como el judío de la corte en Europa, básicamente era lo mismo, solo que el sultán los quería a todos en un mismo lugar y que no fueran entrando en otros. Esos que quedaron ahí hablan un dialecto porque quedan sus descendientes, que es una mezcla de español con yiddish, es lo que se llama erróneamente el español crudo y que es el ladino, que se lo considera un idioma. También existe este idioma, se lo conoce como ladino occidental en Bosnia y en Serbia. Y es el idioma que hablan los masones judíos, que son los que formaron parte de la conspiración que inició la Primera Guerra Mundial. Todo esto para poner en contexto, para saber de dónde salió, esta familia. Si bien no eran judíos, pero el contexto era ese. Y estos ladinos, había varios también en Esmirna, por supuesto que en Constantinopla, lo que luego fue Estambul. Pero bueno, básicamente estaban en Tesalónica, pero como cumplían funciones, estaban en las principales ciudades. Y Esmirna es la segunda ciudad de lo que hoy es Turquía. De ahí salen los onassis. Y su contacto era el tema del opio con China. Bueno, el padre de Aristóteles lo quería enviar a estudiar a Oxford, pero estaba justamente el problema de la posguerra, de la Primera Guerra. Y hubo un genocidio de turcos en Grecia que cambió los planes. Entonces Aristóteles se mudó de Grecia a Argentina. Supuestamente Aristóteles aterrizó en Argentina sin un centavo. Y por lo que pudieron averiguar los investigadores, consiguió trabajo como lavaplatos en un bar de la esquina de Corrientes y Talcahuano en plena ciudad de Buenos Aires, en el centro. Para los que no conocen Buenos Aires, ese es un lugar muy concurrido al día de hoy, pero que en esa época además era un lugar muy concurrido por gente adinerada, por gente con contactos. Era un lugar muy, se podría decir selecto incluso. Al día de hoy ya es más popular, es zona de oficinas, pero sigue siendo súper concurrido. Así que el lugar que encontró fue muy especial, aunque haya sido de lavaplatos. Bueno, hacia fines de 1924 consiguió un trabajo en la British United River Plate Telephone Company. Es la compañía de teléfonos que estaba en Argentina en ese momento. Argentina se la conoce con el nombre de el quinto dominio británico. A pesar de que en la población haya un sentimiento anti-británico, sobre todo después de la Guerra de Malvinas, obviamente. Y a pesar de que las invasiones que hicieron los británicos en el siglo XIX fueron frustradas y se tuvieron que ir. Pero, económicamente, tienen un gran dominio. Implantaron muchísimas empresas a lo largo de los 2 siglos de historia que tiene el país, como los ferrocarriles, los teléfonos. Muchísimas empresas que se instalaron y que dominan. La Patagonia también está plagada de dueños de tierras británicos. Y bueno, los Rothschild británicos, la rama británica y otros inversionistas han comprado gran parte del país. En los siguientes años a esto, Aristóteles demostró ser un administrador muy capaz, con un gran potencial, como líder de la mala vida, de la mafia, del AMPA, podríamos decir. Y luego de varias experiencias con el tráfico de opio, empezó en esta carrera
de la industria tabacalera, que es la que pasó a la historia, porque de la otra nunca nos cuentan nada. Obviamente que esto era una tapadera, ¿no?, para continuar con su oficio. Y tomó prestado, entre comillas, el nombre de una famosa marca de cigarrillos argentina llamada BIS y etiquetó sus cigarrillos con ese nombre. El dueño de la BIS demandó a Onassis, por supuesto, por usar el nombre de su empresa y ganó. La producción de cigarrillos era claramente un negocio condenado al fracaso, en el caso de Onassis, y de hecho se salió de él, porque lo que él estaba haciendo era otra cosa, lo de los cigarrillos era una tapadera. Pero obviamente que en las biografías lo que a uno le cuentan es que se hizo millonario con el negocio de los cigarrillos. Pero al mismo tiempo reconocen que también fue la causa de grandes pérdidas financieras. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos, no? En realidad, lo que hacía era manejar narcotráfico en Argentina. Bueno, él aseguró que no tenía ni un centavo en cuanto aterrizó a Argentina y tenía 21 años. Pero cuando tenía 23 ya tenía $1 millón. Así que es raro, aunque hay testigos y las declaraciones de estos testigos están de acuerdo en que pasó de no tener nada a ser rico en 2 años y que su vida cambió radicalmente. Bueno, la explicación está en a qué se dedicaba. Bueno, además, Onassis está asociado con muchas personas poderosas. El hecho de que trabajara mano a mano con figuras institucionales relacionadas con la élite no es sorprendente, porque era una persona que poseía una fortuna. Así que con eso solamente no hacemos nada. Pero lo que llama la atención es la naturaleza de su relación con estas figuras. Y eso es lo que revela su posición dentro de este círculo. Porque hacer negocios o aparecer en fiestas o demás no significa mucho siendo millonario. Es obvio que va a tener relaciones con personas poderosas. El tema es qué hace con estas personas, y ahí está la clave. Y bueno, antes de seguir viendo sus cuestiones comerciales, vamos a ver entonces cuáles eran algunas de estas amistades. Por ejemplo, el barón y la baronesa Guy de Rothschild. También tenía como amigo al magnate del cine Spiros Skouras, que vivía en Long Island y era un invitado habitual en la casa, la mansión de este señor que estaba metido en toda esta cuestión satánica. Bueno, otros amigos muy cercanos de Onassis fueron los Perón. Bueno, ni hablar de Perón, porque además despierta, hay gente que lo detesta, hay gente que lo ama. No hay un punto medio. Pero la realidad es que tenían un gran número de conexiones en todo el mundo con actividad nazi, que es obvia porque los jerarcas llegaron a la Argentina para esconderse. Y esto no fue un arreglo que se haya hecho únicamente con los nazis o con los alemanes, sino que esto estaba autorizado por Estados Unidos. O sea que la relación es triple. Y esto en el marco de lo que había sido el paperclip en relación a Estados Unidos, que se había quedado con los científicos, y acá mandaron a los jerarcas que había que esconder simplemente y que no servían para otra cosa. Pero ahí está la relación y es indiscutible. Bueno, ahí tenemos como entró Mengele, todos los que fueron encontrando, ¿no es cierto? No hay dudas sobre eso, y ahí vemos, porque los nazis, les guste o no les guste a los que son partidarios, forman parte de todo este entramado, forman parte de las logias, aunque hayan dicho que luchaban contra ellas, solamente les cambiaron el nombre. Tenían muchísimas logias, sociedades secretas, discretas y de todo tipo.
con rituales satánicos. Y estaban sostenidos económicamente por Wall Street, por los británicos, por las élites. Y así se llegó a la Segunda Guerra Mundial. Y eso está probado. Yo sé que a los partidarios no les gusta. No lo quieren ver, es difícil de asumir, pero es la realidad. Es exactamente lo mismo que pasó con los comunistas, con los bolcheviques. Exactamente igual. Fueron financiados por esta gente. Que después, en el transcurso de la guerra, obviamente, financió a ambos bandos. ¿Por qué? Porque ambos bandos eran lo mismo. Aliados y el eje. Bueno, esto para volver a mencionarlo por enésima vez. Todo es lo mismo. Y es muy gracioso porque en los comentarios muchas veces me reprochan que no me guste el socialismo o el comunismo, y en otros comentarios que no me guste el nazismo. Entonces, es cierto, no me gusta ninguno. Pero hay que entender que cuando a uno no le gusta uno, no necesariamente le gusta el otro. Existe la posibilidad real de que no nos guste ninguno, porque son todos lo mismo. Entonces no me puede gustar ninguno. Si me tiro contra los comunistas, no es porque me gustan los nazis. Y si me tiro contra los nazis, no es porque me gustan los comunistas. A ver si queda claro. Y si me tiro contra los satanistas, no es porque me encante la Iglesia Católica. Y si me tiro contra la Iglesia Católica, no es porque me gusten los satanistas. A ver si queda claro. Y a ver si de una vez por todas, todos dejamos de estar de un lado que nos quieren vender. Porque nos están vendiendo a un lado. Izquierdas y derechas. Nazis contra comunistas. Eso no existe, eso es lo que nos hicieron creer. Y estar apoyando a uno o al otro es no solo entrar por el aro, sino hacerles el caldo gordo. Entonces, estos señores son los que manejan todo. Lo que viene abajo son sus títeres. Bueno, volviendo a Onassis, que era el que manejaba todo en aquellos momentos, también tenía conexiones con los nazis. Y esas conexiones duraron toda su vida, como las de Perón. Uno de los socios de Onassis fue Hjalmar Schacht, del que ya hablamos, que fue presidente del Reichstag de Hitler. Y Onassis lo contrató después de la guerra. Y ese señor, además, si bien era el presidente del Reichsbank de Hitler, trabajaba también con JP Morgan. Y no es ninguna sorpresa, porque todos pertenecen al mismo círculo, simplemente va cambiando de sucursal. El señor trabajaba para el mismo grupo siempre. Y siguió trabajando cuando se puso a las órdenes de Onassis. Los dueños siempre fueron los mismos. Entonces, no hay que sorprenderse, no hay que pensar que el tipo era un traidor o que era un contraespía. No, era un simple empleado que iba cambiando de firma simplemente, de subsidiaria. Bueno, Schacht ayudó a Onassis con los astilleros para la construcción de petroleros en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y aparece Foster Dulles. Foster Dulles era el hermano
del señor de la CIA, Allen Dulles. Ya hablamos de ellos también, ¿no? Y Foster Dulles, que fue secretario de Estado también en Estados Unidos, se puede considerar como el hombre que durante la redacción de los tratados de Versalles infligió unas duras sanciones económicas que arruinaron a Alemania después de la guerra. Pero sin embargo, el mismo Foster Dulles era el mismo que se reunía con Hitler para sostenerlo, para mantener las conexiones, para darle financiación. Ahí lo vemos plasmado, es evidentísimo. Porque si no, nos cabe pensar que Hitler era muy tonto y no se daba cuenta de nada, o que estaba transando con esta gente, porque si no lo habría eliminado, no habría hecho esto, habría evitado la ruina futura de Alemania. Y además, ¿por qué el Reich era amigo de Dulles? No tiene sentido si lo vamos a pensar en los términos en los que siempre se nos planteó la historia. La respuesta a esto es muy sencillo. Están en la cima estas personas y nos gobiernan y nos llevan a un nuevo orden, que no es algo nuevo. En el camino están dispuestos a sacrificar naciones enteras para lograrlo. Y nunca lucharon contra el comunismo. El comunismo era la excusa. Su lucha era contra Rusia y los rusos. Pero como eran comunistas porque ellos metieron a los bolcheviques, decían que era una guerra contra el comunismo. Era la tapadera. ¿Por qué? Porque esto empezó, el problema con los rusos, empezó alrededor del año 1815, cuando fue el Congreso de Viena, cuando el zar formó la Santa Alianza porque no estaba de acuerdo con lo que estaban planteando en el Congreso de Viena, que era una especie de gobierno único. Lo que luego fue la ONU. Ya empieza a surgir ahí una idea de este gobierno único, de crear un organismo y todo eso. El zar se opuso y creó la Santa Alianza, junto con otros. Eso jamás se le perdonó, ni a él ni a sus descendientes. Ahí empieza el problema. Además de todo esto, aquí tenemos también a Winston Churchill. Y Onassis era muy amigo de Winston Churchill. ¿Y cómo era amigo de Winston Churchill y tenía a Sachs como socio? No pasaba nada, todos eran amigos. Y Churchill le dijo en varias ocasiones a Onassis que el único en quien podía confiar durante la Segunda Guerra era en Joseph Stalin. Eso está muy lejos de lo que se dice en los libros de historia con respecto a Winston Churchill. Bueno, Churchill pasó mucho tiempo en el yate de Onassis, el yate que se llamaba Cristina. Además de ser amigo de Winston Churchill, era amigo de Bernard Baruch,
que fue quien convenció a Churchill de que se uniera a los Illuminati. En el año 29 le dijo a Churchill que fuera a Nueva York porque le quería mostrar algo muy importante. Y lo que le mostró fue cómo podían destruir el mercado de valores. Esa demostración de poder convenció a Churchill de unirse a los Illuminati. Otros dos amiguitos de Aristóteles fueron Joseph Kennedy, el padre del presidente, y Peter Grace, ambos de los círculos de las familias. Otro que pasaba mucho tiempo en el yate de Onassis era Gianni Agnelli, otro que estaba dentro del grupo. Agnelli, que tuvo un affair con Jackie Bouvier Kennedy Onassis, porque todo queda en familia. Antes de ser presidente, JFK fue de visita al yate también con Winston Churchill, porque estábamos en la etapa en donde todavía el padre estaba vivo y tenía que hacer lo que el padre encargaba, porque no nos olvidemos que la idea era poner a un presidente Kennedy, de la familia Kennedy, que fuera de esta misma línea, es decir, que tuviera este pensamiento, un adoctrinado de la familia. Y ese iba a ser el hermano mayor, que era Patrick Kennedy, al que el padre se volcó a adoctrinar a pleno, porque ese iba a ser su heredero al trono, digamos. Pero el destino quiso que esto no pasara, porque Patrick falleció en un accidente y el que le quedó a mano fue John. Pero no lo pudo adoctrinar ya de grande, porque por adoctrinar al mayor dejó de lado un poco a los otros más chicos y pudieron tener un poco más de pensamiento crítico, tanto él como Bobby, y por eso pasó lo que pasó. Ya era tarde y tuvo que echar mano de John Kennedy, que dejó que se echara mano sobre él, y cuando el padre tuvo el derrame cerebral y quedó knockout, tanto él como su hermano empezaron a darle rienda suelta a lo que sí estaban viendo y de lo que querían escapar y a lo que querían enfrentar en realidad. Querían salir de ese grupo, pero a la vez destruirlo en la medida de lo posible. No fue posible, terminaron mal los dos. Pero bueno, así vamos viendo, ¿no es cierto?, cómo se van entretejiendo. Y esto es digno, pero de la serie más retorcida. Bueno, en el año 28, los que controlaban las principales compañías petroleras se reunieron en un castillo en Adnacarri y crearon formalmente el Acuerdo de Adnacarri, que dividió al mundo en una especie de cartel internacional, y por eso es que uno puede ver el mismo camión de combustible proveyendo, digamos, en diferentes gasolineras, pasando, por ejemplo, primero en una estación perteneciente a Rothschild, de la BP, luego en una estación de la Exxon o de la ESO, de Rockefeller, porque viene todo del mismo lado y entregan todo a los mismos. Es lo mismo, si la gasolinera es de Rockefeller o de Rothschild, da igual. El mundo del petróleo es un monopolio de esta gente, de todos, no de una sola familia. Desde el año 28. Y Aristóteles Onassis estaba metido ahí porque construía petroleros. Solamente en el año 50 compró 17 barcos nuevos para transporte de petróleo. Era socio de toda esta gente. No era empleado.
Todo esto se ve también en una orden ejecutiva que Roosevelt firmó poco después de que Japón bombardeara Pearl Harbor. Una orden ejecutiva que era una enmienda semioculta, digamos, a la ley de comercio con el enemigo, que hizo posible el comercio con el enemigo. Si el secretario del Tesoro, que en ese momento era Hans Morgenthau, concedía su permiso. Morgenthau, por supuesto, que era un instrumento de esta conspiración, permitió que estos señores hicieran negocios con el enemigo. En el año 83 salió un libro, Trading with the Enemy, que muestra cómo la élite mantuvo en secreto a Hitler, abasteciéndolo, reconstruyendo los contactos, todo eso, y no solo con Hitler, ¿no es cierto? Bueno, además Onassis trabajó con todos los miembros de la élite, Rockefeller, Kennedy, Getty, para tener ganancias y para mantener la guerra por más tiempo, porque ya vimos también cómo la estiraron. Él le vendió petróleo y armas a ambos bandos, típico accionar de esta gente. Los teléfonos de AT&T Corporation, norteamericana, se utilizaron en los submarinos alemanes. Había 450 barcos mercantes propiedad de los griegos antes de la Segunda Guerra Mundial. De esos, Aristóteles afirmó que 410 fueron hundidos durante la guerra. El recuento oficial fue de 360, pero en ambos casos está claro que la mayoría de los comerciantes marítimos griegos perdieron sus barcos mercantes. Sin embargo, los submarinos y los aviones alemanes nunca tocaron los barcos mencionados de Onassis, a pesar de que navegaban por zonas de guerra. Los aliados tampoco los atacaron, ni los tocaron, ni de roce. Qué gran casualidad, ¿no? Ninguno de los dos bandos, supuestos dos bandos. La gran flota de Aristóteles no perdió ni un solo barco. Ni siquiera los que estaban en Escandinavia cuando los alemanes invadieron. Así que para que esto pase, lo único que hay a la vista es una plena cooperación en los niveles más altos y una gran estafa para la gente que se cree que había dos bandos. Y tenemos el episodio de Howard Hughes, que era un genio, él mismo construyó su fortuna, no formaba parte del sistema y lo que resultó era que era un objetivo a ser destruido, obviamente. Y porque incluso si llegaban a millonarios por su cuenta, como Hughes, como los hermanos Hunt, en algún momento tenían que alinearse con la norma, si no eran eliminados. Esto no quiere decir que Hughes fuera un santo, por supuesto, simplemente estamos diciendo que no pertenecía a esto, a este grupo del que estamos hablando. Tenía lo suyo. Le dio $250,000 en el año 56 a Nixon para tenerlo controlado. Pero, es decir, actuaba de otra forma, no estaba dentro del círculo satánico ni de la élite. Tenía dinero y con eso hacía bastante. Pero a ellos les molestaba. Entonces los hombres de Onassis se infiltraron en la organización de Hughes. Chester Davis, que trabajaba para Hughes, pero recibía órdenes de Onassis en realidad. Y en el año 55 se le proporcionaron dos dobles a Howard Hughes. Uno se llamaba Wayne Rector y el otro Brooks Randy. En el año 57, los hombres de Onassis capturaron a Hughes en el Hotel Beverly Hills. Había unos infiltrados, bueno, así fue que se pudo hacer. Y Hughes resultó gravemente herido durante el secuestro. Fue transportado luego al Hotel Emerald Isle en las Bahamas. Durante un mes lo mantuvieron drogado, le dieron heroína
y luego lo transportaron en secreto a una celda en la isla de Scorpios, que era propiedad de Onassis. Los dobles de Hux permanecían en la nómina de Onassis. Uno se convirtió en Hux y el otro en el doble. Se utilizaron programas informáticos para falsificar la firma de Hux. Esto apareció incluso en un artículo en Los Angeles Times el 28 de enero del año 71, donde se describía cómo una computadora programada se encargaba de falsificar la letra y la firma de Howard Hughes. La mafia mormona que estaba metida mantuvo bajo custodia a Hughes y dirigió el imperio de Hughes en nombre de Onassis. Y por eso se vio un cambio en las políticas del imperio de Hughes, porque ya no era él. También se explica por qué compraron todas las cintas en donde aparecía, en los telediarios donde aparecía Hughes, porque así duplicaron la impresión de su voz en una computadora. Bueno, cuando todo esto ya llegó a su fin, al doble Wayne Rector lo eliminaron. Lo mataron en el Rothschild Inn de Londres. Esta cuestión de Howard Hughes fue bastante llamativa. Hughes murió en el año 71 y Aristóteles, un año antes de su muerte, confió que en realidad él había planeado toda la operación. O sea que además, con total impunidad, lo dijo. Y otro evento llamativo fue la historia con la llegada al poder de Kennedy. Como dije anteriormente, él era amigo de Joseph Kennedy. Y en el año 57 se decidió utilizar a la mafia para que John fuera elegido. La mafia fue descubierta en Chicago manipulando los votos, pero Nixon negó el recuento. Esto lo vimos hace cosa de un año. Esto volvió a pasar. Bueno, Nixon no hizo ningún escándalo porque le prometieron la posibilidad de convertirse en presidente en un futuro, como luego sucedió exactamente. Los republicanos de Illinois hicieron un recuento no oficial de las 699 papeletas de votación del condado de Cook y resultó que estaban a favor de Nixon. Y solamente eso habría cambiado los resultados de las elecciones de Ohio y garantizado la victoria de Nixon. Sin embargo, Sam Giancana y su secuaz, podríamos decirle, el alcalde Richard Daley, nunca permitieron un recuento oficial. Pero bueno, el tiro le salió por la culata, porque cuando a Joseph le da el ictus, los hijos le dieron rienda suelta a lo que querían hacer. Fue un gran error de Joseph reemplazar a Joseph Patrick con John. Porque si bien podía parecer un buen presidente Illuminati, en realidad lo estaba haciendo para permitir que lo lleven, que lo impulsen al poder. Y después hacer lo que quisiera. Claro, él también sacó mal las cuentas, porque traicionar a esta gente y no tener mucho respaldo, porque tenía muy pocos que lo ayudaban. Entonces, este engaño, digamos, lo pagó muy caro.
Bueno, Kennedy no reconoció a la China comunista, el que lo hizo fue Nixon. Todo esto ya lo vimos, es un pequeño repaso, ¿no? Kennedy no triplicó la deuda nacional, el que lo hizo fue Reagan. La CIA se separó de Kennedy cuando se dieron cuenta de que no estaban tratando con un títere, sino con un tipo que quería ser su jefe. Y así fue como arruinaron a propósito la misión de Bahía de Cochinos, eso también lo vimos. Y bueno, la prensa, por supuesto, trabajaba para la CIA. Lo mismo de siempre, ¿no? La culpa cayó en Kennedy. Castro pasó a tener otra imagen. Y tenía dos poderosos amigos solamente que simpatizaban con Kennedy, que lo querían ayudar en esto de luchar contra esta élite. Pero lo sacaron del camino también, antes de matarlo a Kennedy incluso. Era el senador Steve Kefauver, que estaba a cargo de la Comisión del Crimen y que descubrió un asunto de 1932 que involucraba a nazis. A Kennedy, Kennedy padre, a Meyers, a los Roosevelt, a Lansky y a otros miembros de este grupete. ¿Y qué pasó? Fue envenenado el 8 de agosto de 1963. Uno de los sospechosos del asesinato era su subordinado, Fester Walt Bernard, que era un sicario de la CIA. El otro era Philip Graham. La esposa, Catherine Meyer Graham, estaba metida en los negocios de la élite. Entonces sobornó a psiquiatras para que certificaran que su esposo, que era un editor del Washington Post, para que dijeran que estaba loco. Entonces un juez lo envió a un hospital psiquiátrico. Cuando se le permitió visitar su casa durante un fin de semana, se suicidó, entre comillas, con una escopeta. Esos eran los dos que estaban del lado de Kennedy. Uno terminó envenenado y el otro se suicidó, entre comillas. Hay un libro inédito de Bobby Kennedy que se llama The Enemy Within, en donde habla de las sospechas que él tenía sobre quién le había disparado a su hermano. Pero bueno, después le tocó a él. Y bueno, ese libro nunca vio la luz. Bueno, la clave para entender a estos Illuminati es que su cuartel general está en Londres. Los satanistas se refieren a Gran Bretaña como su madre patria. Y Onassis tenía las mejores conexiones posibles con el gobierno británico, como cabría esperar de alguien que está dentro de este círculo. Tenía muchos amigos ingleses. Un ejemplo era Sir Lionel Hill, que era asesor legal británico. Asistía a los clubes exclusivos que había en Londres. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en el año 39, Onassis vivía en el Hotel Savoya, que es la sede de la Pilgrim Society. Él tuvo un problema por la caza de ballenas. El gobierno noruego logró reunir suficiente evidencia de que cazaba cientos de ballenas ilegalmente. Tuvo un problema ahí, también tuvo un problema con Perú. Y ahí siempre estaba el London Times apoyándolo, hablando bien de Mr. Onassis. Y bueno, organizaba fiestas, esas fiestas raras que vemos de estas élites. Él organizaba muchas. Y bueno, también hay que recordar que el MI6 es la agencia a la cabeza de los servicios secretos de este círculo.
Y cuando llegó el momento de sacarse de encima a Kennedy, no se sabe obviamente cuántas reuniones hubo para la planificación de esto, pero se sabe que hubo encuentros que incluían a gente de este círculo, pero que no se reunían específicamente para la planificación. Hubo diferentes niveles de reuniones. Y después hubo una serie de reuniones de los servicios secretos británicos en Compound Trial en Montego Bay, Jamaica, así como varios encuentros con la mafia. Y hay una empresa comercial menor llamada Permindex, que actuó como fachada de una organización de sicarios, digamos, cuya sucursal principal en Estados Unidos era el International Trade Mart de Nueva Orleans. La división quinta del FBI tenía vínculos con Permindex y tenía posiciones de poder en las Naciones Unidas, en la mafia, vínculos con instituciones bancarias europeas y con los nazis. O sea, Permindex tenía unas conexiones de aquellas. Y cuando se planificó, el equipo que lo hizo estaba formado por agentes de la CIA y por masones. Esos fueron los encargados de planificar una orden que vino de más arriba, del círculo. Y hay un mayor, Louis Mortimer Bloomfield, presidente y director ejecutivo de Permindex, justamente, que desempeñó un papel clave en la división quinta y fue miembro de la Orden de San Juan de Jerusalén, que es la rama protestante de los Caballeros de Malta. Y además era el amante homosexual del director del FBI, Edgar Hoover. Todo el directorio de Permindex y muchas de sus subsidiarias estaban en diferentes áreas en noviembre del 63 para realizar el magnicidio y el encubrimiento. Una de las coberturas para los operadores o el equipo de Permindex era ser misioneros del Consejo Americano de Iglesias Cristianas. La única razón por la que la élite creó al Consejo Americano de Iglesias Cristianas fue encubrir a los agentes que estaban haciendo esto. Por ejemplo, tenemos en las novelas de Ian Fleming, donde se habla de una tercera fuerza que se utiliza para crear un gobierno mundial que tiene su sede en las islas del Caribe. Y ahí vemos, ¿no?, cómo eso se hizo realidad. Y también se hizo realidad lo que se vio en los westerns de Hollywood, donde el villano le hace algo al protagonista, que es el ídolo, digamos, y después se escapa con la mujer. Bueno, eso es lo que pasó con JFK, porque Onassis, que era uno de los reyes de los Illuminati, que decidió su fin, fue quien decidió que JFK debía morir, junto con los otros, ¿no es cierto? Tomó esa decisión en conjunto, pero él era uno de los jefes del círculo de familias. Se quedó con la esposa. Obviamente que no la secuestró, ¿no? Pero ella no estaba, parece, muy contenta. Pero le tocaba, porque también era parte de la élite. Eso ya lo vimos en el video de Jackie. Ya la conocía a él, obviamente. Había estado en el yate también. Con otras personas incluso. Y le hacía cosas malditas a Onassis, a Jackie. Había ahí como una cosa, una especie de psicópata, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, estando en el yate, esto se hizo famoso porque ella se tira al mar para nadar, estaba desnuda, y había 10 fotógrafos con cámaras subacuáticas y teleobjetivos que la fotografiaron. Y su imagen apareció en varias revistas. Y Jackie estaba furiosa y quería que Onassis demandara a los periódicos, a las revistas, pero él se negó, porque él fue el que lo llamó.
para torturarla un poquito psicológicamente. Bueno, el precio que tuvo que pagar, ¿no? ¿Y qué más se puede decir de la familia Onassis? Bueno, hay un medio hermano de Aristóteles que se llamaba Stavros Niarcos. Los padres de Stavros eran de Esparta, de Grecia. Y sus parientes eran ricos. Él inició una carrera en exportaciones y después del estallido de la Primera Guerra Mundial abandonó Grecia porque no quería ir al frente, es decir, no quería luchar, no quería ser soldado. Era amigo de Roosevelt, de Bernard Baruch. Se fue a Estados Unidos, obviamente tenía sus amigos. Se mudó a Long Island y ahí, bueno, se reunía con todos estos. También era amigo de Harry Hopkins, que era el que le decía al presidente Roosevelt lo que tenía que hacer. Y Niarcos y Aristóteles empezaron a confraternizar, digamos, en 1934, pero siempre estaban en conflicto porque había una competencia, había una cuestión familiar. Así que bueno, había ahí una lucha. Y los dos iban muy a menudo a St. Moritz, en Suiza, donde iban todos, la estación de esquí más famosa. Stavros también iba a una antigua finca de los Medici, cerca de Turín, donde el duque de Edimburgo y el barón Élido Rothschild disfrutaban de la caza de aves exóticas. Decían que hasta mataban 1000 por día. Bueno, algo clásico en esta gente. Stavros fue un líder importante de Bilderberg, además de ser multimillonario. Y se casó con la hija de Henry Ford II, que era 38 años menor que él, aunque se divorció poco tiempo después. Y trabajaba en estrecha colaboración con David Rockefeller, o sea que este medio hermano no se quedaba atrás en el asunto. Aristóteles murió en el año 75. Tenía un hijo, pero murió en el 73. Quedó la hija, que ya falleció también. Sabemos que su historia de vida trágica porque vivió en esos ambientes y tuvo problemas de todo tipo, problemas con las drogas. Bueno, lo que siempre vemos en estas familias. Finalmente murió también. Y los Onassis entraron de lleno en todo esto en los años 60 y 70. Entonces, a la muerte de Aristóteles, cabe preguntarse qué pasó, porque ya no tenía heredero, varón sobre todo, para mantener el estatus dentro del círculo. Dejemos de lado sus cuestiones comerciales, la herencia, eso es otra cuestión, pero vamos al poder de logia, de secta, de ritualística y todo esto, ¿no? Si la familia sigue siendo poderosa, ¿en manos de quién? Y ahí tenemos a este medio hermano, un poderoso miembro de Bilderberg. Y la verdad es que no se sabe el núcleo de Onassis, propiamente dicho, buscando genealógicamente. No se sabe cuál es el núcleo satánico de la familia, por lo cual no está claro si a partir de Stavros esa línea se abre, pero permanece en el círculo y sigue siendo una de las familias satánicas por los pactos que han hecho. Es una posibilidad muy grande, pero no se puede aseverar. Hay un informante que se llama Denis Brunel, que fue gran maestre de la logia Otto, de la que hablamos ya bastante, que se desilusionó con la agenda de esta sociedad secreta, se salió, y es de donde los investigadores han sacado la información sobre la familia Onassis.
y el que señaló a esta familia como una de las del círculo satánico. Pero a partir de la muerte de Aristóteles perdemos la línea, digamos, ya no sabemos si hay alguien que haya ocupado su lugar con este nombre. Lo más probable es que no hay sucesión, entonces esta familia terminó ahí. La sangre de Stavros no sabemos si tiene las mismas características, si simplemente es un poderoso miembro del círculo, por supuesto, pero ya no dentro de las 13 familias. Así que eso es lo que se sabe de los Onassis, básicamente a partir de Sócrates y de Aristóteles, que fue el gran Illuminati de este asunto. Bueno, ya tenemos de varias partes del mundo, ¿no? Vemos como esto es un fenómeno global.